Hola a todos. A ver, pensemos en esto. ¿Qué tal si esa idea tan común del despertar espiritual, eso de buscar la iluminación, el nirvana, o como dicen ahora, salir de la Matrix? ¿Qué tal si todo eso, irónicamente, fuera, bueno, otra forma de seguir dormidos? Una trampa más sutil. Es una pregunta potente para empezar, ¿eh? Porque hoy en día, con tanta información sobre espiritualidad, que a veces ocupa el lugar de antiguas religiones, es muy fácil, ¿no?, adoptar ideas nuevas sin realmente sentirlas, sin pasarlas por un filtro propio. Exacto. Podríamos estar cambiando una creencia limitante por otra, pensando que avanzamos, pero quizás solo estamos cambiando de canal en el mismo sueño. Justamente, y de eso se trata un poco la charla de hoy, ¿no? De darle una vuelta a esa idea, mirar de forma un poco distinta qué es eso del despertar espiritual. Queremos, digamos, cuestionar esa imagen típica que a todos nos viene a la cabeza. ¿Sí? Esa postal casi automática del iluminado. Eso. La meta es replantearnos qué significa despertar. Pero no allá lejos, ¿sabes? Sino aquí, en el día a día. Y para eso vamos a usar una metáfora que a mí me parece súper útil, la del sueño. Y más específicamente, el sueño lúcido. Me encanta la idea. A ver si esa analogía nos abre una puerta diferente, más allá de las idealizaciones que a veces, bueno, pesan más de lo que ayudan. Ojalá que sí. Ok, entonces empecemos por ahí. Si yo digo persona espiritualmente despierta, ¿qué imagen te viene? Yo creo que a muchos, y me incluyo, nos salta la figura del monje. No, el monje tibetano o alguien así, en una montaña, súper desapegado de todo lo material, meditando lejos del ruido. Como si despertar fuera sí o sí, alejarse de lo cotidiano. Claro, es la imagen clásica, casi un arquetipo cultural, ¿verdad? Pero vale la pena preguntarnos, ¿es esa la única forma, o siquiera la más real para la mayoría hoy? Quizás es una idealización, una imagen que tomamos prestada de otros tiempos, de otros contextos. Y el peligro es querer encajar ahí a la fuerza. Exacto. Ahí está el punto. Si intentamos forzarnos a vivir según ese molde, podemos generar una lucha interna tremenda. Debería ser así, pero mi vida, mis ganas, mi forma de ser van por otro lado. Esa contradicción, ese intentar vivir un ideal que no es nuestro, puede ser un bloqueo enorme. Aferrarse a esa idea de cómo debe ser puede impedir que pase algo más auténtico. Me entiendo. Como ponerse un disfraz que aprieta y preguntarse por qué uno se siente incómodo. Entonces, frente a esa imagen del monje aislado, tú propones algo bastante diferente. Has dicho que para ti, despertar es literal, despertar, como cada mañana. Exactamente. Así de simple y a la vez así de profundo, ¿no? Pensemos en cómo dormimos y soñamos cada noche. Mientras estamos en el sueño, salvo que sea lúcido, esa realidad del sueño se siente totalmente real. Vivimos cosas intensas, sentimos miedo, alegría. Todo parece verdad ahí dentro. Totalmente. Pero ¿qué pasa cuando suena la alarma o abrimos los ojos? Hay un instante, un clic, donde reconocemos, qué sueño. Pero esto de ahora, la cama, la habitación, esto es lo real. Lo otro era un sueño. Hacemos esa distinción súper clara. Y esa analogía tan directa la conectas con ese principio, la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Justamente, si aplicamos esa idea de patrones que se repiten a distintas escalas, podríamos jugar con una hipótesis. Y si nuestra vida entera, nacer, vivir, morir, fuera como un gran ciclo de sueño y vigilia. Nacemos como si despertáramos a esta realidad, vivimos nuestro día completo y luego morimos, que sería como irnos a dormir de esta realidad. Y entonces al morir, siguiendo la analogía, quizás la experiencia sería parecida a despertar por la mañana, un momento de claridad, tipo, ¡wow! ¡Qué sueño increíble fue esa vida! Parecía tan real, pero esto de ahora, esto es más real. Eso le da una vuelta de 180 grados. Porque entonces el verdadero despertar espiritual no sería algo que pasa después de morir o en otro plano. Sería la posibilidad de darse cuenta ahora, aquí mismo, dentro de este aparente sueño de la vida, de que estamos soñando. Ojo, no para quitarle valor a la experiencia, sino para entender su naturaleza. Y aquí es donde entra el tema de los sueños lúcidos.
que me parece fascinante. Ese momento dentro de un sueño normal donde, una parte tuya se da cuenta. Oye, estoy soñando. Exacto, es un cambio de conciencia dentro del propio sueño. Y lo más interesante es lo que pasa después de ese momento de lucidez. La libertad, ¿no? Esa sensación de que las reglas del sueño, que hasta ese momento eran fijas, de pronto se vuelven flexibles. Puedes volar, atravesar paredes, ir a donde quieras. Esa es una parte genial, la sensación de poder y juego. Pero hay otra característica clave en la mayoría de los sueños lúcidos, la inmediatez. La inmediatez. Sí, cuando te das cuenta de que estás soñando y decides, no sé, volar, no tienes que ir a clases de piloto. Simplemente tienes la intención, el deseo y ¡pum!, estás volando. Quieres ver a alguien en tu sueño y muchas veces aparece. Hay una conexión casi instantánea entre lo que piensas o quieres y lo que se manifiesta en el sueño. Vale, y ahí está el contraste, brutal con nuestra realidad despierta. En este sueño que llamamos vida, las cosas no suelen ser tan rápidas. Quiero un aumento y, bueno, no aparece por arte de magia. Quiero estar más sano y requiere tiempo, esfuerzo. Hay como un desfase. Tú le llamas el retardo. Exactamente, el retardo. Podríamos pensarlo como una consecuencia de la densidad, digamos, de la inercia de esta realidad material. Las cosas aquí tienen como más consistencia, unas leyes físicas aparentes que hacen que los cambios no sean instantáneos. Nuestro nivel de conciencia habitual, nuestro grado de lucidez dentro de este sueño más grande, normalmente no nos permite cambiar la materia o las situaciones al instante solo con pensarlo. Necesita acción, proceso, tiempo. Pero, ¿esto es una regla fija, inamovible? Porque a veces uno escucha historias de sincronicidades increíbles o incluso relatos de milagros. Por un estado de conciencia especial, una fe muy intensa, no sé. O quizás hay gente que alcanza un nivel de conciencia que sí le permite influir más directamente. Pero ojo, no se trata de creer ciegamente, ¿eh? Es más bien una invitación a observar nuestra propia experiencia. Notamos patrones, vemos alguna relación entre cómo nos sentimos sostenidamente por dentro y lo que pasa afuera, aunque tarde un poco. Es como un laboratorio personal. Esto que dices tiene unas implicaciones enormes para cómo vemos el camino espiritual. Porque si volvemos a comparar al monje ideal que se aleja del mundo con la actitud de alguien que se vuelve lúcido en un sueño, son casi opuestas. El soñador lúcido no dice, ¡ay no, esto es un sueño, sálganme de aquí! Más bien dice, ¡qué bueno! Es un sueño, a ver qué puedo hacer, a jugar. Exacto. La reacción más común es la curiosidad, la exploración, el juego. Entonces, si seguimos la analogía hasta el final, si despertarse parece más a volverse lúcido dentro del gran sueño de la vida, ¿no tendría más sentido en vez de rechazar partes de esta realidad? Dinero, relaciones, trabajo, placer, desafíos. ¿Empezar a interactuar con ellas de forma más consciente, más lúdica, más experimental? ¿Como explorando las posibilidades de este sueño en particular? Totalmente. Adoptar esa perspectiva cambia el foco por completo. El juego o el sueño de la vida incluye todo, ¿eh? Incluye la alegría de volar y el susto de caerse. Incluye encontrar tesoros y que te persigan monstruos, metafóricamente hablando. Incluye paz y conflicto, lo bueno y lo malo. Desde la perspectiva lúcida, no se trata tanto de eliminar lo malo, sino de reconocer que todo es parte de la experiencia del sueño. Interactuar con todo eso con conciencia, sin quedar atrapado en el drama de creer que es lo único y lo último. Rechazar partes del sueño sería como querer soñar solo cosas bonitas, es limitar la riqueza de la propia experiencia. Pero aquí hay una trampa, me parece. Porque podemos entender todo esto con la cabeza. Leer libros, escuchar charlas como esta y decir, claro, la vida es un sueño, soy el soñador. Pero saberlo intelectualmente no es lo mismo que serlo. No es lo mismo que haberlo recordado en lo profundo. Esa es la distinción clave, sí. El conocimiento intelectual es como el mapa, pero no es el territorio. Las pruebas reales, los momentos que nos muestran si de verdad hemos integrado esto o si solo es un concepto más en la cabeza, son las experiencias del día a día. Los miedos que nos frenan, los bloqueos, las situaciones que nos hacen reaccionar con un drama que, visto desde fuera, parece excesivo. Todo eso es como un test. ¿Cómo funciona ese test?
Si ante un problema de dinero, una ruptura, un tema de salud, logramos, aunque sea por un instante, mantener una perspectiva más amplia, recordando, cierto, estoy en el sueño, entonces la carga emocional cambia radicalmente. ¿No es que de repente deje de importar, o sí? No, no es volverse indiferente o apático. Claro que importa dentro del sueño. Sentimos, actuamos, nos implicamos, pero lo hacemos sin esa sensación aplastante de que todo nuestro ser depende de ese éxito o ese fracaso. Se le quita esa importancia excesiva, paralizante. Todo puede volverse sagrado, porque es parte de esta experiencia única, pero a la vez, paradójicamente, se siente más ligero, menos determinante en un sentido último. Y es un proceso, ¿eh? No es que uno se ilumine y ya. Es un juego de recordar y olvidar, despertar y volver a dormirse dentro del mismo sueño, una y otra vez. Cada vez que recordamos, ganamos un poquito más de libertad interior. Y para entender mejor cómo interactuamos con este sueño, metes otro concepto clave, la ley del espejo. Si esta realidad es como un sueño que co-creamos, entonces lo de afuera tiene que ser un reflejo de algo de adentro. Exacto. La ley del espejo, vista así, desde la metáfora del sueño, tiene mucho sentido práctico. Si aceptamos que en algún nivel participamos en la configuración de nuestra realidad, igual que en los sueños nocturnos, entonces el mundo exterior funciona como un espejo. Pero aquí viene el detalle fundamental que a menudo se nos escapa y genera mucha frustración. El espejo no refleja necesariamente nuestros deseos conscientes, quiero ser millonario, quiero salud perfecta, refleja nuestra emisión real, nuestro estado interno predominante, lo que somos y sentimos la mayor parte del tiempo, muchas veces sin darnos cuenta. Es como pararse frente a un espejo de verdad. Si tienes cara de enojado, el espejo te muestra cara de enojado, por mucho que desees ver una sonrisa. Si quieres que el espejo sonría, tienes que sonreír tú primero. Esa es la analogía perfecta. Y aquí volvemos a conectar con el famoso retardo. A diferencia del espejo del baño, que refleja casi al instante, este espejo de la realidad material tiene una demora considerable. Por esa densidad o inercia de la que hablábamos, los cambios que hacemos adentro, en nuestra vibración, en nuestro estado del ser, tardan un tiempo en verse reflejados afuera, en nuestras circunstancias. Entender y aceptar este retardo es crucial. ¿Por qué es tan importante entender esa demora? ¿Qué pasa si no la consideramos? Caemos en dos trampas muy comunes que sabotean cualquier intento de cambio consciente. La primera es la insistencia impaciente. Hacemos un cambio interno, meditamos un día, pensamos positivo unas horas y esperamos ver resultados afuera ya. Como no pasa al instante, nos frustramos, dudamos, nos quejamos. ¿Y qué estamos emitiendo con esa frustración y esa queja? Justo la vibración contraria a lo que queríamos. El espejo, fielmente, nos da más motivos para frustrarnos. Entiendo. ¿Y la segunda trampa? La resistencia. Vemos algo afuera que no nos gusta. Falta de dinero, soledad, enfermedad, y nos ponemos a luchar contra eso, a odiarlo, a rechazarlo con fuerza. ¿Por qué a mí? No quiero esto. Al poner toda nuestra energía y atención en resistir el reflejo actual, ¿qué hacemos? Alimentamos precisamente la vibración de eso que queremos quitar. El espejo sigue mostrando aquello en lo que nos enfocamos con intensidad emocional, ya sea por deseo o por rechazo. Entonces, entender el retardo nos permite Nos invita a cultivar la paciencia y la confianza, a sostener el cambio interno elegido, la paz, la gratitud, la confianza, la sensación de abundancia interna, de forma consistente, día tras día, sin la necesidad desesperada de ver resultados ya, y sin pelearnos con el reflejo que todavía estamos viendo. Es como plantar una semilla. Sabemos que no va a brotar al segundo. Requiere tiempo, cuidado y confianza en el proceso. Fascinante. Entonces, si juntamos todas estas piezas, la imagen del despertar espiritual se aleja un montón de ese monje serio y aislado y parece acercarse más a la esencia de un niño muy pequeño, esa autenticidad radical, esa presencia total en el ahora, esa capacidad de jugar y explorar sin tantas capas de ego, sin juicios, sin corazas, sin preocuparse por llevar el disfraz correcto de ser espiritual o no serlo. Creo que esa imagen resuena mucho más con esta perspectiva. Sí, un niño muy, muy pequeño. Antes de que el sistema de creencias lo impregne del todo, simplemente es.
Está totalmente presente, absorbiendo la experiencia. No está buscando activamente despertar para huir de algo o para ponerse una etiqueta. Tampoco tiene el ego no espiritual, que rechaza todo esto. Simplemente juega, explora, toca, siente, prueba, con una curiosidad enorme. ¿Por qué? Quizás porque en un nivel muy profundo todavía no ha olvidado del todo que esto, aunque muy real y tangible, no es la única realidad. Intuye que es una especie de juego increíble. Como el soñador lúcido que, al darse cuenta, no se asusta ni intenta escapar, sino que siente esa chispa de «wow, esto es un sueño, qué genial, ¿qué puedo hacer ahora?» Y empieza a probar, a jugar con las posibilidades, a explorar con asombro y libertad, sabiendo que las consecuencias dentro del sueño no son las mismas que las de la supuesta realidad final. Exactamente esa es la actitud. Participar plenamente en el sueño de la vida, pero con esa conciencia de fondo. Esa lucidez que te permite saborear la experiencia completa, sus luces y sus sombras, sin quedar aplastado por la creencia de que esta es la única, absoluta y definitiva realidad. Es un cambio sutil, pero radical, de perspectiva, y libera una cantidad de energía enorme que antes se iba en luchar contra el sueño, en resistirse o en intentar escapar. Charla tan interesante. Partimos de cuestionar esa imagen tradicional del despertar como aislamiento, como rechazo del mundo. Y propusimos una metáfora distinta, la del sueño lúcido. Despertar, visto así, sería más como adquirir conciencia dentro del propio sueño de la vida, reconociendo su naturaleza sin tener que salir corriendo. Vimos cómo esta metáfora nos ayuda a entender de forma muy práctica conceptos como el retardo en la manifestación, esa demora entre nuestro estado interno y su reflejo externo. Y profundizamos en la ley del espejo, entendiendo que lo de afuera refleja nuestra emisión interna predominante, no solo los deseos, y que aceptar el retardo nos libra de la impaciencia y la resistencia. Todo lo cual nos lleva a una actitud diferente ante la vida. No tanto la huida o el juicio, sino más bien el juego consciente, la experimentación curiosa, la exploración valiente de este sueño tan complejo. Un poco al estilo de la presencia y autenticidad de un niño. Una perspectiva que quizás le quita un poco de peso y solemnidad al camino espiritual, ¿no? Invita más a la autoobservación, a experimentar por uno mismo y a encontrar nuestra forma auténtica de estar aquí, en lugar de intentar encajar en moldes de cómo debería ser alguien despierto. Para terminar, como siempre, nos gusta dejar una idea ahí flotando. Algo para llevarse y quizás explorar. Si aceptamos, aunque sea como un experimento mental por un día, esta premisa un poco loca, que esta vida tiene la naturaleza de un sueño y que lo de afuera es un espejo con retardo de nuestro estado interior, ¿qué pequeño cambio interno, qué cualidad o estado, quizás gratitud, paz, confianza, alegría sin motivo, podríamos proponernos sostener hoy? No con la ansiedad de ver resultados ya, ni para arreglar nada, simplemente por la curiosidad de observar, sostenerlo suavemente, con constancia, y simplemente notar, sin juicio, sin insistir ni resistir, qué podría empezar a reflejarse sutilmente con el tiempo, en el espejo fascinante y misterioso de nuestro propio sueño. Una invitación a jugar conscientemente con nuestra percepción. Bueno, si esta exploración mental les ha resonado, si les ha parecido interesante, denle a me gusta, suscríbanse para no perderse las próximas conversaciones que tengamos y déjenos sus comentarios qué piensan de todo esto. ¿Lo han probado? Y compartan este material con alguien que crean que podría beneficiarse de reprogramar un poco su enfoque hacia el éxito. Hasta la próxima.